En este video estaremos explicando y detallando cómo funciona el algoritmo eBreakdown, que es la variante con interacciones del breakdown que ya vimos. Como habíamos mencionado, el breakdown, según se cambia el orden de las variables, se modifican las contribuciones. En este caso tenemos para la misma observación, John y Dee, le hicimos el cálculo de dos escenarios con orden de variables diferentes. En el primero es el que sale por default, con la edad primero, la clase, la tarifa, y después en otro escenario en donde la clase está primero, luego la tarifa, el género. Y podemos apreciar como, por ejemplo, la edad si bien tiene una variación relativamente pequeña, pasando de una contribución de un 27% de probabilidad de supervivencia a un 27,9%, pero en cambio la clase, la tarifa y el género tienen grandes variaciones del 115, 89 y 82% respectivamente. Estas variaciones, cuando son consistentes, si se hacen muchas variaciones de escenario, es posible que estén indicando una interacción entre las variables que no se está captando por el modelo aditivo tradicional. Entonces, ahora sí, recalculamos para este mismo ejemplo, el de John y Dee, la versión con interacciones del eBreakdown, y vemos cómo encuentra una interacción entre la clase y la tarifa, lo cual tiene sentido, puesto que es lógico que la tarifa se modifique según uno se viaje en primera, segunda clase y que estén vinculadas y interactúen entre sí. Y justamente es lo que hace el eBreakdown, que identifica interacciones relevantes, en este caso entre la clase y la tarifa, para incluirlas en la explicación, como está acá, que se ve que dejó de poner las variables por separado de la tarifa y la clase y ahora muestra su interacción y le calcula la contribución. Esto se debe a que los modelos predictivos suelen tener dentro de sí relaciones complejas que los métodos aditivos como el breakdown no logran captar, puesto que calculan los efectos de las variables por separado. Como habíamos dicho, las explicaciones como el de breakdown es una simplificación del modelo subyacente que puede ser más complejo. Y esta simplificación, en el caso de ser aditiva, muchas veces genera que la explicación no sea suficientemente buena o que haya una pérdida de información de los efectos y no se logre captar bien la explicación y por lo tanto el método aditivo resulta insuficiente y hay que buscar alguna alternativa para generar una mejor explicación, que el eBreakdown lo que hace para solucionar esto es tener en cuenta las interacciones. Lo resuelve de esta manera, calculando a ver si existe interacciones. ¿Y cómo hace para captar captar si existen interacciones y calcular el efecto que le corresponde? Acá para eso nos servimos de un ejemplo simplificado que tomamos del modelo Explanatory Model Analysis, que es de Titanic, pero solamente considerando dos variables, en este caso la clase, que también se simplifica en la posibilidad de viajar en segunda clase o en otra, y la edad, que otra vez que se reduce a si es chico o si es un adulto. Entonces para eso lo que hacemos primero es calcular el promedio de la contribución para cada clase por separado. En este caso vemos que tenemos un 13,5% para viajar en segunda clase contra el promedio general, que es un 20,5%. La contribución de viajar en segunda clase resulta en menos 7%. Y el efecto por ser un chico, como vemos que la general es de 40,7%, de viajar en segunda, de ser un chico, menos el promedio global de un 20,5%, vemos que la contribución particular por ser un chico le aumenta una probabilidad de supervivencia en 20,2%. Ahora eso mismo lo hacemos pero para el par de variables conjuntas, en este caso de la clase y de la edad, de ser un chico. Y tenemos un 91,7% de promedio para el par, que restado del valor general del 20,5 tenemos una contribución de 71%. Pero ahora, si esto mismo lo calculáramos el efecto de manera por separado, lo que haríamos sería ver la contribución general del 20,5, que es la probabilidad de supervivencia para cualquier individuo, y le sumaríamos que además viaja en segunda clase, que como calculamos antes le resta un 7%, y además es un chico que le aumenta la probabilidad de supervivencia en un 20,2 y tenemos una probabilidad de supervivencia de un 33,7% para un chico de segunda clase, calculándolo de manera separada, que vemos que difiere mucho del 91,7 que hay realmente. Para eso entonces vemos que es posible que exista una interacción, así que vamos a ver cómo se calcula este efecto neto de la interacción.
y se calcula tomando la contribución del par, en este caso 71.2, que lo habíamos calculado en el segundo paso, menos las probabilidades por separadas. Que la probabilidad por separada de ser un chico era de 20.2 y la probabilidad por separada de viajar en segunda clase es de un menos 7%. Con lo cual, el par menos las valores por separado nos queda un efecto del 58%. Y este sería el efecto de la interacción. Esto mismo ahora lo vamos a calcular para el ejemplo que ya veníamos trayendo, el de Johnny D, para el dataset general de Titanic con las 2207 observaciones. Y una cosa a señalar es que para hacer este cálculo del efecto de interacción siempre se calculan las contribuciones de primer paso. Es decir, antes nosotros lo hacíamos de manera aditiva, en donde íbamos reemplazando una y después en la siguiente ya esa quedaba reemplazada y adicionábamos otra. Esas dos quedaban reemplazadas y adicionábamos otras, pero acá siempre se reemplaza una sola. Por eso se dice el primer paso. Se reemplaza, por ejemplo, acá vemos cómo calculamos la contribución por separado de la clase y se reemplaza todas que viaja de primera clase y tenemos los 1207 observaciones para primera clase y después con la tarifa de 72. Y la clase no se toca. Entonces acá tenemos las dos, se calcula el promedio, igual que habíamos hecho antes, se calcula el valor de la predicción para todos los registros y el promedio, y se le resta del intercept. Así tenemos la contribución por separada, que en este caso es de 18.5 y de 14.3. Y luego calculamos la conjunta, que para la conjunta también se hace una contribución de un solo paso, pero donde se reemplazan ambas. La clase primera y la tarifa de 72, y se calcula el valor de las predicciones para todas las observaciones. Vemos que en este caso nos da un 9.8% y le hacemos lo mismo que habíamos hecho antes. Le restamos al valor de la contribución conjunta el valor de las contribuciones individuales y así nos da el efecto neto de la interacción, que en este caso es un menos 23.1%. Esto mismo se repite para todas las variables de manera individual y para todo el conjunto de pares de variables posible, como se ve acá. La primera que calculamos anterior era el 23.1 para clase y tarifa, pero lo mismo se repite para todos. Y se queda el algoritmo con aquellas que tienen mayor contribución que la variable individual sola. Solamente van a llegar al gráfico en cascada y a la explicación final aquellas interacciones que tengan un efecto neto cuya contribución sea mayor a la de las variables por separado. Por ejemplo, acá la de clase y tarifa es mayor que las dos individuales que están debajo, entonces por esto llega a la explicación final. Pero el género, por ejemplo, también interactúa, no sé, con la edad, por ejemplo, pero es menor que el del género por sí solo, por eso no llega a la contribución final, se queda con la variable sola para dar la explicación. Así que de esta manera ve si hay alguna interacción que se puede incluir en la explicación y se calcula el método breakdown de manera como lo habíamos visto antes, de manera aditiva y ahora sí secuencial, con el mismo método que vimos en los videos anteriores. Finalmente cerramos viendo un workflow de cómo se implementaría esto utilizando la librería de Dalex en el código, que para ese caso tomamos un modelo que puede ser cualquiera que arroje una predicción. En nuestro caso usamos un random forest, se le aplica una función que es de esta librería, que es la función explain, que lo que hace es dejarnos los datos listos para después usar el método, y el método se usa usando la función predictPart, que dentro tiene un parámetro que es type, en donde se le puede indicar si queremos usar el método de breakdown o el breakdown con interacciones, escrito de esta forma que se ve en pantalla. Y finalmente el gráfico en cascada que vimos en todos los slides anteriores se genera con la función plot, simplemente de resultado del predictPart le hacemos un plot y vamos a ver el gráfico en cascadas como veíamos antes. Finalmente, para cerrar, vemos un poco las ventajas y las desventajas, las comparaciones del breakdown y el libreakdown, que por ejemplo el breakdown tanto como el libreakdown resultan fáciles de entender, como vimos en el gráfico en cascada, que nos va mostrando la contribución de cada una de las variables, que se puede aplicar a cualquier modelo predictivo, pero tiene la limitación de que solo muestras contribuciones aditivas, el breakdown. Y como habíamos visto, muchas veces las explicaciones tienen interacciones relevantes que no logra captar, que en cambio el libreakdown, los gráficos, al captarlas, proporcionan explicaciones más correctas. Pero a cambio tenemos que aumenta la complejidad de los cálculos requeridos, que esto se nota bastante cuando aumenta el tamaño del dataset o la cantidad de variables que tenemos. Se dispara considerablemente el tiempo que demora el cálculo. En cambio en el breakdown tenemos una complejidad de cálculo lineal, así que aunque escale el dataset,
el tiempo se mantiene más acotado. Los resultados, lógicamente, en el breakdown pueden ser un poco engañosos, como vimos, porque hay cierta inconsistencia en el caso de que incluyan interacciones. Y el e-breakdown, por su parte, la identificación de estas interacciones, como no se basa en pruebas estadísticas formales, muchas veces pueden dar lugar a falsos positivos, es decir, que detecta interacciones que no son reales. Y en muestras pequeñas también pasa el caso contrario de falsos negativos, en donde se detectan interacciones, donde hay interacciones que no se detectan.